Como estaba previsto, se produjo ayer la reunión del ministro de Educación, Andrés Navarro, con el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Solamente asistieron 19 de los 21 miembros del ADP, pero hay que decir que el presidente del ADP, el señor Hidalgo, Eduardo Hidalgo, está convaleciente, está en licencia médica por razones de salud. El domingo fue dado de alta en el Centro de Cardiología Especializada, en Sedimar, debido a que sufrió una alteración de su ritmo cardíaco y hubo que internarlo. Pero bueno, la reunión del Comité Ejecutivo del ADP con el ministro de Educación terminó en acuerdos. En primer lugar, hubo la aceptación por parte de ambos, del ministro y de los miembros del Comité Ejecutivo, de que sea el Tribunal Superior Administrativo el que finalmente tome una decisión sobre la instancia que le presentó la Asociación Dominicana de Profesores acerca de la legalidad o ilegalidad de las designaciones de los 18 directores regionales hechas la pasada semana por el ministro de Educación y por el Consejo de Educación. Ese es uno de los aspectos. En segundo lugar, la Asociación Dominicana de Profesores se comprometió a no continuar con las paralizaciones docentes en diferentes puntos del país y a nivel nacional. Eso es importante porque desde hoy se estaba anunciando, desde ayer se estaba anunciando que habría paralizaciones en por lo menos 3 direcciones regionales y las paralizaciones estaban anunciadas por un periodo de 48 horas. Que era un calendario de calendario de huelgas que había anunciado la ADP. Lo que estaba pasando, de manera que se supone que no debe haber paralizaciones luego de esta reunión de ayer del ministro de Educación con el Comité Ejecutivo del ADP. En lo que el Comité Ejecutivo del ADP, en lo que el Tribunal Superior Administrativo toma la decisión, se entiende que hay como una especie de conversación o negociación acerca de aspectos que estaban en discusión en el pasado o que formaron parte de un acuerdo del año pasado y que los dirigentes del gremio reclamaban al Ministerio de Educación. Hay cuestiones ahí relacionadas con salarios, otras relacionadas con condiciones de trabajo para maestras embarazadas, algunas otras cosas que son parte de la discusión cotidiana. Sí, unos incentivos que se habían acordado en base a rendimiento y esas cosas. Podría ocurrir que el ministro de Administración y Personal, Ramón Ventura Camejo, ayude, digamos, en esa conversación. Bueno, ya el licenciado Ramón Ventura Camejo dijo, sí, no hay problema. Él, primero yo creo que como funcionario encargado de la administración pública, eso es una labor que él puede hacer de manera adecuada. Lo otro es que ya él dijo de entrada que el ministro tiene la atribución legal de poner en marcha ese mecanismo para la escogencia de los directores con la terna. O sea, ya está diciendo la ADP, no, en ese aspecto ustedes no tienen la razón. Ya. Aunque dice que no tiene problema en mediar. Ya. Sí. Muy bien. No, yo creo que lo positivo de todo esto es que ha habido un diálogo, ese diálogo ha dado resultados. Inicialmente no se sabía si la ADP iba a asistir o no a la conversación, a la reunión con el ministro de Educación. Pero mientras tanto, Fausto, siguen sumándose voces de la sociedad, de diversos sectores, que le advierten a la ADP que ese no es el camino correcto. Que cada vez que se paraliza la docencia, ellos están sobre todo afectando a los jóvenes y niños estudiantes de familias pobres, que son las que en mayor proporción utilizan el sistema de educación pública porque no pueden pagar una escuela privada. ¿El derecho a huelga está por encima del derecho a recibir educación? No, obviamente. Eso, por cierto, hay una opinión de varios abogados muy reputados que se le pidió la opinión EDUCA, la Asociación Empresarial por la Educación. Acción por la Educación. Entonces se le pidió, todos coinciden en eso, decir, bueno, sí, hay un derecho a la paralización, a la protesta, a la huelga, pero no puede estar por encima que el derecho a la educación. Y varios de ellos citan, ya hay una sentencia que sentó una jurisprudencia que se dio en Barahona, en donde un tribunal declaró ilegal un paro de labores. Entonces ya hay una jurisprudencia en ese sentido, o sea que si se van al Tribunal Superior Administrativo con esa materia de si son legales o ilegales esos paros, o si
los profesores tienen ese derecho por encima de todo. Ya hay una jurisprudencia que le dice que no, que cuando se afecta a un servicio público vital, no se puede poner en riesgo ese servicio en aras del derecho a la protesta por esa vía, porque se puede protestar de otra manera. Aquí hubo una tradición de dirigentes magisteriales que realizaron huelgas, manifestaciones, que luchaban por la mejoría de las condiciones de vida de los maestros, aumentos de los salarios, etcétera. Yo no sé si tú te recuerdas de Conrado Matías, por ejemplo. No, hubo muchos, Óyeme, muchos. Bueno, muchísimos. De hecho, lo que entonces eran los dos grandes partidos, el PLD y el PRD, ¿verdad? Se turnaban, se alternaban en la máxima dirigencia de la ADP. Recuerda que Melanio Paredes, que luego fue ministro. No, pero yo me voy un poco antes. Celio Guerrero, Conrado Matías. Celio era del PLD, es del PLD, sí. Pero era exactamente. Pero hubo gente también de la izquierda en un momento de la que izquierda ganó. Hubo, por supuesto. En raras ocasiones ganó un reformista, porque ellos no tenían tanta fuerza ahí. Y Belice Prades Pérez estuvo en la ADP, años atrás, ¿verdad? Sí. Diversos profesores que estuvieron ahí. Entonces, Rafael Badía, que se llama, también estuvo, ¿no? Sí. En un momento dado. Entonces, sí, eran tiempos de esas protestas prolongadas. Uno diría, bueno, quizás se justificaban porque entonces había unos gobiernos que primero no invertían lo que se debía en educación y otro era que regateaban hasta el mínimo centavo en cuanto a tratar de mejorar la calidad de vida de los profesores. Eso pasaba también con el gremio médico también. Ha cambiado sustancialmente el sector educativo. No, eso ha cambiado mucho. El tema de los salarios. República Dominicana está pagando el salario más alto a los maestros por encima de todos los países de el salario nominal, vamos a decir, salario porque nominal, está claro también que este país tiene un problema, que es que aquí el salario nominal es una cosa, pero aquí hay que pagar de manera colateral muchísimos otros servicios que en otros países están garantizados. Probablemente un maestro de Costa Rica no tiene un dolor de cabeza a la hora de llevar a un hijo, por ejemplo, a buscar un servicio médico, porque en Costa Rica hay un buen sistema de salud, igual que en Colombia. Pero los maestros en República Dominicana tienen un seguro médico, un seguro de los maestros. Sí, allá lo tienen también. Aquí tienen una cooperativa, hay unos salarios que están próximos, salario promedio en el magisterio dominicano está en los $1,000, unos 45,000 pesos mensuales para maestros. Un poco menos de 1,000 ya. Eso puede subir, puede mejorar, pero obviamente fue la primera gran tarea del aumento del 4% del PIB al sector educativo. Más que justificado, porque yo creo que los profesores deben ganar bien, porque además de mantenerse con lo esencial, se supone que un educador debe tener recursos para mantenerse poniéndose al día, comprando libros y esas cosas. Incluso, bueno, los profesores son de los servidores públicos que tienen unas vacaciones más prolongadas, pero merecen, por ejemplo, irse fuera de su casa un tiempo porque es una actividad muy agotadora. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Así es. Qué bueno que hay avances en este tema de las paralizaciones docentes y los reclamos de la ADP para influir en las designaciones de los directores regionales de educación. Hacemos una pausa. Los hechos muchas veces aparecen encadenados, como en este caso con respecto a Ramiro Matos González, que apareció el fin de semana encabezando un titular importantísimo en el Listín Diario, la principal información del Listín Diario, con una propuesta de que República Dominicana lo que debe hacer es establecer una especie de muro, una valla gigante en la frontera para impedir el paso de los ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana. Y Minuto Tavares Mirabal opinó sobre esto, sobre todo cuestionando a Ramiro Matos González como una persona que no debía estar opinando ni hablando, sino que debía estar en prisión, según Minuto Tavares Mirabal, porque él tiene responsabilidad penal por haber cometido hechos delictivos con participación en por lo menos 3 crímenes a patriotas o a héroes nacionales, porque según Minuto Tavares Mirabal, Ramiro Matos González no ha respondido todavía ante los reclamos de justicia. Hay una querella que se presentó en su contra, que no ha sido conocida, no ha sido avalada o estudiada
por el Ministerio Público. Francisco Domínguez Brito aparentemente la guardó, no procedió con ella, y Jean Alain Rodríguez tampoco ha procedido con ella. Es una querella presentada por Minú Tavares Mirabal y por Manolo Tavares Mirabal en contra de Ramiro Matos González, haciéndolo responsable del asesinato de Manolo Tavares Justo, su padre. Bueno, él no ha respondido, y el sistema mucho menos, porque aquí hay un sistema de complicidad y doble moral. En aras de componendas politiqueras, aquí hay muchísimos asesinos y sinvergüenza que andan por ahí, de lo más bien muy frescos, y se atreven incluso a hablar de nacionalismo, patriotismo, porque estamos asistiendo a una gran mascarada. Y insisto, lo que se ha dicho hace muchos años, el último refugio de los canallas es el supuesto nacionalismo. El nacionalismo. Vamos a ver qué dijo Minú Tavares Mirabal. De Manolo Tavares Justo, también y de sus compañeros. Y de sus compañeros. Sí. Dirigió también el de Francisco Alberto Camaño, y también dirigió o estuvo entre las tropas que fusilaron a los héroes de junio de 1959, amarrados con cadenas. Ya. Y, entonces, pero hay constancia de eso, porque se sabe que él participó. Yo he leído algunas historias sobre cómo fue lo de Manolo Tavares, la rendición, una votación democrática que Manolo hizo en un movimiento guerrillero para decidir lo que se entregaban y los que no. Unos se fueron y salieron por Montecristi, por muchísimos lugares. Bueno, pues, y ahora se dice, o desde hace tiempo, tú presentaste incluso una querella formal ante el Ministerio Público, que fue absolutamente ignorada por Francisco Domínguez Brito y que ha sido absolutamente ignorada por el actual procurador Jean Alain Rodríguez, a pesar de que nos prometió que iba a investigar por qué la habían archivado, que fue además, yo le puedo decir, y se lo explicamos por qué, porque el hijo de ese asesino, de ese criminal, porque él lo sabe, usted, Ramiro Matos González, sabe que usted es un criminal, sabe que es un asesino de héroes nacionales, no de un héroe nacional, sino de muchos héroes nacionales. Entonces, no esto nombró el presidente de la República, tan pronto pusimos esa querella, nombró a su hijo en el Ejército Nacional como jefe del ejército, cuando el Ejército Nacional fue que tuvo la responsabilidad de ese crimen en las Manaclas. Fue quien dirigió esa operación, y es donde deben reposar, o donde reposaban, si no es que lo han hecho desaparecer. La versión de ese es que hubo un enfrentamiento, y que en el enfrentamiento murieron Manolo y sus compañeros en Manaclas. ¿Cuántos fueron los muertos? 14 personas. Yo quiero recordar dos cosas. Primero, que Manolo Tavares Justo y sus compañeros son héroes nacionales. Sí. Segundo, que se levantaron en armas contra un gobierno de facto. Para restablecer el gobierno constitucional, sí, que había sido elegido en las urnas por primera vez después de la dictadura. Sí. Quiero además destacar... Eso fue en noviembre de 1963. En noviembre de 1963, 3 meses y medio después del golpe de Estado de septiembre. Sí. Estamos hablando no de un gobierno democrático, estamos hablando de un gobierno constitucional que había sido derrocado, de un gobierno constitucional que había sido derrocado por un golpe de Estado, y que estaban gobernado el país por ese gobierno de facto. Y que además fue denunciado ese crimen por uno de los miembros del triunvirato, sí, Emilio de los Santos, que renunció diciendo que no se habían cumplido las órdenes que ellos habían dado de que se les respetara la vida. ¿Y por qué tú le atribuyes responsabilidad en lo del crimen de los expedicionarios de junio del 59? Porque él mismo lo reconoció. Cuando se estaban levantando los restos de los expedicionarios que habían sido asesinados, prisioneros, asesinados, encadenados en la batalla de las Carreras. Sí. Él fue y dijo, no fue ahí que los mataron, donde ustedes están buscando.
tienen 17 días perdiendo tiempo. Fue aquí donde se fusilaron y llevó a todo el grupo de expertos que estaban buscando los restos al lugar a donde habían sido asesinados. Asesinados, porque los prisioneros tienen derechos. Y esos prisioneros también son héroes nacionales. También son considerados héroes nacionales. Entonces decir... Bueno, ahí está lo que ha dicho Minú, yo creo que él asiste toda la razón. No solo como hija de Manolo Tavares Mirabal y Minerva, sino... Tavares Justo. De Tavares Justo, perdón, y Minerva Mirabal, sino como una ciudadana dominicana que está reclamando derechos y en el caso de ella también una dirigente política. Yo creo que aquí hay que muchas verdades decirlas y no cansarse de repetirlas, reiterarlas, porque hay mucho fingido, hay mucho de farsa en todo esto. Mucha gente, como dije, que anda por ahí pregonando patriotismo, nacionalismo, pero lo que han sido son unos delincuentes políticos y peor que eso, como ella dice, criminales. Bueno. Y andan por ahí pintándose de santos. Y no es una simple denuncia, porque lo que Minú ha dicho es que el Ministerio Público no ha actuado ante la presentación de una querella formal. Claro, hay una denegación de justicia, sí. Clara, bueno, evidente. Ella entregó una querella y el Ministerio Público no ha querido actuar, no lo ha hecho. Por cobardía, por complicidad, esa es la verdad, monda y lironda, eso es. Es lo mismo que pasó con Guillermo Moreno cuando él, en la investigación del asesinato de Orlando Martínez, dijo que el expresidente Balaguer era una persona que debía prestar declaración. Pero hubo gente que entendía que ese era un santo en el cielo, que eso no se podía, que cómo va a ser. Inmediatamente el presidente Fernández destituyó a Guillermo Moreno. Entonces, pagándole el favor político a Balaguer. Entonces, todo aquí es así, una complicidad al más alto nivel. Bueno, es un tema, por supuesto, que... para mucha gente, por la edad que tiene en este momento, forma parte de la historia. En el caso de Minú y de su hermano Manolo, tiene una relación permanente, porque es un tema de... Fue su padre. No solamente que su madre había sido asesinada antes, unos años antes con sus tías, con las tías de ellas y de Minú, sino también el crimen, la forma en que se produjo, más luego el asesinato de su padre y de sus compañeros, que eran 14, que se rebelaron en Manaclas, en Mao, Valverde, por esa zona, San José de las Matas. Y qué bueno que Minú recuerde que esa dictadura, que fue una dictadura muy corrupta, la del triunvirato, el gobierno que destituyó a vos, la gente que... Esas fueron una persona muy, muy corrupta, y de ahí salieron muchas fortunas de gente que hoy son elogiados y son muy notables. Bueno. Entonces, esa gente saquearon este país. Entonces, era contra eso que se estaba luchando, no era contra un gobierno legítimo ni nada. Así es. Hacemos una pausa. En los años 90 hubo un economista y analista muy importante de Estados Unidos que fue del MIT de Massachusetts, un hombre muy reconocido. Fue asesor del presidente Clinton, fue editorialista del New York Times y del Wall Street Journal, llamado Lister Turo. Él falleció. Lister Turo escribió una obra interesantísima en esos años, llamado Head to Head, cabeza con cabeza. La guerra económica, él decía que iba a ser la gran guerra del siglo XXI. Y él analizaba lo que él entiende que son, él le decía semibloques, no bloques, a la zona de comercio de los acuerdos de Europa, por ejemplo, la parte de Asia, la parte de las Américas. Y él decía de la necesidad que tenía Estados Unidos, primero de tratar de impulsar a las Américas y luego de tratar de abrirse a sí misma, porque decía, comparaba lo que en el pasado había ocurrido con China, que se encerró y aunque tuvo un relativo nivel de desarrollo, ¿verdad? En la época de la Edad Media y eso, se quedó atrás respecto a otros países que sí se abrieron. Entonces ahora el presidente Trump quiere revertir todo lo que Estados Unidos hizo con la apertura, con el impulso al comercio, y eso tiene repercusiones. Él dijo inclusive una cosa muy insensata para un presidente de un país tan importante, que las guerras económicas son buenas. Ya debido a esos comentarios que lo hizo terminando la semana pasada, ayer hubo un gran nerviosismo en los principales mercados bursátiles. Y muchos mercados se cayeron, luego repuntaron, pero hay de verdad mucho nerviosismo, porque
no se sabe con qué este hombre va a salir cada día, en su cuenta de Twitter o quién sabe lo que hace. Entonces los gobiernos se están resguardando. Los chinos están ponderando incluso, y eso ha llenado de nerviosismo a mucha gente en Estados Unidos, cómo ellos inclusive sus dineros que están en bonos del gobierno norteamericano, piensan bien si pueden redimirlo y retirarlo. Eso sería una hecatombe para Estados Unidos por el déficit que arrastra, ¿verdad? Sí. Y la gran deuda que tiene. Entonces, eso ha generado un gran nerviosismo. Mucha gente está diciendo al presidente Trump que pondere las cosas, que se dé cuenta que él no puede decir cualquier cosa que le venga a la cabeza, porque en esas economías importantes, sí es verdad que existen situaciones subjetivas que influyen, no en las pequeñas como esta. El problema, Gustavo, que tiene Estados Unidos es muy grande en este momento. Van a tener que evaluar la balanza comercial de Estados Unidos con respecto a cada país, con respecto a Europa, a los bloques, y luego país por país van a tener que evaluarlo. Por ejemplo, Brasil. Estados Unidos tiene una balanza comercial con Brasil que es de 51.200 o 51.300 millones de dólares favorable a Estados Unidos. Pero Estados Unidos está tomando decisiones que afectan a la economía brasileña y ese intercambio comercial. Claro, o sea, incrementando los aranceles. Está ¿qué va a hacer Brasil? Aranceles, lo va a incrementar también. Entonces, si Donald Trump dice que Estados Unidos entiende que las guerras económicas son favorables, es porque él entiende que él puede sacar ganancia de causa para Estados Unidos en una guerra económica o en una guerra impositiva en donde él va a imponer aranceles a los productos que durante muchos años se han ido negociando y que penetran o entran al mercado norteamericano, claro, a suplir necesidades de los industriales, de los investigadores, de los sectores, de la población y del consumidor de los Estados en general, Unidos, que compra productos de buena calidad, muchas veces de patente norteamericana pero ensamblado en otros países, que si no fuera por eso y esos acuerdos, llegaran muy caros. Por ejemplo, esos iPhones, que los hacen en China la mayoría, en China lo hacen, llegarán carísimo al consumidor norteamericano. Ya. Entonces, si él entiende que no es nada que él ponga aranceles, se está olvidando de algo básico. El comercio responde a la política fiscal. Si tú en un producto le impones tantos gravamen, hay un momento que hace el consumidor, que baja la demanda. Mira, y eso entonces menos ingresos para el Estado. Pero hay otro problema que es interno de los Estados Unidos, Gustavo. Donald Trump no ha podido completar la designación de funcionarios en muchos de los departamentos importantes. Bueno. En el Departamento de Estado, por ejemplo, que lleva la política exterior, o debía llevarla, hay una crisis muy grande por la gran cantidad de personas que ha ido renunciando. De experiencia. Acaba de renunciar ahora la embajadora en México, que se va. Y la de aquí se anunció, pero parece que ella lo está pensando. No es que ella, es el Congreso de Estados Unidos. No es el Congreso de Estados Unidos que no la ha ratificado. Entonces, son muchas las dificultades. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchísimas dificultades porque obviamente tienen que manejar estos temas de comercio, son ellos los que les toca manejarlo, pero es un departamento debilitado. Hubo un ministro que fue designado, que tuvo que renunciar. La gente cuando llega a las posiciones no sabe qué hacer porque en definitiva con un tuit emitido por Donald Trump a las 3 de la mañana le derrumba cualquier plan o cualquier proyecto. Claro, así es. Entonces hay una dificultad muy grande para Estados Unidos poder negociar ahora. Ahora él está con el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con México y Canadá. Eso, obviamente, él dice, yo voy a perdonar con el tema del acero a México y a Canadá, pero de todos modos son muchos los intereses que hay en conflicto. Las inversiones de Estados Unidos en México y en Canadá. Claro. ¿Qué es lo que él se olvida? Es que Estados Unidos, como ha dicho Noam Chomsky, no es una nación, es una transnación. Bueno, tiene mucho más dinero invertido fuera que dentro. Ya. Y tiene el ejército por el mundo entero, la marina. Es que eso es lo que él no entiende, parece. Yo no sé dónde este hombre estudió. Bueno, es una dificultad. Dice que él es un genio porque él se graduó en una universidad en Pensilvania. Bueno, en donde los profesores salieron diciendo unas cuantas cosas. Depende de lo que él sea genio. Depende de lo que sea él genio. Ganó las elecciones en Estados Unidos, Gustavo. Hay que ser un genio para ganar esas elecciones. Bueno, las ganó, sí, bueno, 3 millones de votos menos, por un sistema extrañísimo. Pero sí, es un tema muy, muy delicado. Y más ahora con la situación de Europa, acaba de producirse un proceso electoral en Italia bastante complicado, en donde
las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo. Hay una incertidumbre muy grande de lo que va a pasar con la Unión Europea, lo que va a pasar con el euro, el tema del Brexit, la salida de Gran Bretaña, los grupos separatistas que hay en España y en otros países. Bueno, ya ese grupo que a triple, ¿cuándo se llama? Que ganó Italia, la coalición. 5 estrellas, 5 estrellas. Ya la gente de Le Pen está brindando, ya tú puedes saber qué significa eso. Ya. Entonces, obviamente, frente a todo esto, Estados Unidos está ayudando a descomponer el mundo como lo habíamos conocido. Claro, porque a ellos les conviene, no Europa desunida. Bueno, vamos a ver, destrozando, muy bien. Señores, hasta mañana.